Efectivamente, estamos en la residencia del ingeniero Mario Villanueva Madrid, que no necesita presentación. Lo conoce Quintana Roo, lo conoce México, entre sus momentos de gloria, entre sus momentos de infortunio, han corrido grandes cantidades de tinta. Ingeniero, gracias por la oportunidad de estar en su residencia, de recibirnos con mucho calor, con mucho afecto. Bueno, muchas gracias, Elder, por venir, y todo el equipo, amigas, amigos, muchas gracias por esta oportunidad de haber venido a la casa, que bueno, no es mi casa. Cuando esté en mi casa, pues ahí les invito. Aquí es casa de un hijo que me dejaron porque pues aquí les gustó, para dejarme como prisión por un tiempo, porque pues que me quieren llevar al Cerezo. Pero esa es otra historia. Aquí estoy a tus órdenes, Elder. ¿Y por qué no le llevan al Mostrenco, ingeniero? Pues porque no quieren. Les he dicho, bueno, llévenme a mi casa, y pues aquí estoy de prestado, pero pues no han querido. Y bueno, esa es otra historia que tiene que ver con lo jurídico y con lo político. Su hábitat. Pues sí, mi hábitat. Y es que pues yo vengo del origen campesino, y pues acá, si pueden ver, es un patio muy chiquito, se dice residencia, pero es una casa modesta. Por cierto, si ven allá, hay un plátano. Aquí me estrené como campesino, yo lo sembré desde chiquitito. Y abajo hay unas matitas de frijol que sembré. Y el plátano, pues ya tiene 2 hijos, 2 hijuelos de plátano. Así que tuve buena mano. Cuando menos en este espacio tan pequeño, pues me entretengo un poco, Elder. Bien, déjeme confesarle, ingeniero, que esta es mi primera entrevista en solitario ante cámaras. Mi especialidad, como usted sabe, es la prensa escrita. Sí, así Muchas es. veces no tenemos la facilidad del lenguaje oral, ¿no? Pero vengo con todas las ganas, con todo el corazón, y obviamente con mi guión, que uno se rompe la cabeza tratando, pues, de ver que el telespectador, el televidente, se sienta contento, se sienta satisfecho con la charla, con esta tertulia. Pues ojalá les guste esta entrevista, en que ojalá les satisfaga más que nada, pues lo que yo pueda responder. Y perdón que así es que hay un bichito que anda de travieso. Vamos al grano, ingeniero. Al grano, en caliente. Ingeniero, ya usted tocó el tema de su prisión domiciliaria. Yo en ese sentido le preguntaría, si la ley está del lado de usted, ¿por qué no hay defensa contra ella ante la justicia federal? ¿Por qué? Porque han torcido la ley con resoluciones contra derecho. La ley es muy clara, y yo cumplo con todos los requisitos que marca la ley para la prisión domiciliaria en mi casa, en el Mostrenco, y para mi libertad. Pero pues he estado en una lucha permanente por ya muchos años, en que se han dado resoluciones pues que son una barbaridad en cuanto a lo que jurídicamente debe decirse. Por ejemplo, la última resolución, la juez dijo que puedo ser mejor atendido, tener mejor atención en el Cerezo de Chetumal que en mi casa. Y pues se ve que no conoce el Cerezo. Es una decisión un poco extraña, porque todos los requisitos de carácter técnico médico se le pusieron a la vista y los cumplo perfectamente, pero en fin, fue una resolución que no tiene sustento jurídico. Ingeniero, en la presentación se mencionaba que ya son 22 años de prisión entre Estados Unidos y México. Así es. 22 años que son los de su condena disminuida o reducida, como se conoce mejormente. Sí, así es, pero ¿No se toman en cuenta los años en Estados Unidos? hasta ahorita no se ha podido hacer una petición de que se haga el cómputo del tiempo que llevo en prisión. Aunque sabemos cuánto tiempo llevo, un juez debe hacer el cómputo formal para determinar que conforme a esa
cantidad de años que llevo en prisión me corresponde determinado beneficio, que en este caso es la libertad. No se ha podido hacer ese trámite porque estamos entrampados en el trámite de prisión domiciliaria. Bien. Cuando yo llegué de los Estados Unidos, primero me encerraron por mala fe de Osorio Chong y mala fe de Peña Nieto también, me aislaron en el CEFEREPSI del Centro Federal de Readaptación Psicosocial del Estado de Morelos, y ahí me tuvieron un año aislado, incomunicado. Cuando ya logro ir al reclusorio norte a principios de 2018, tenía varias opciones. La libertad, por haber cumplido en ese tiempo ya el 50% de la sentencia, se llama, de acuerdo a la ley, libertad condicionada, donde te ponen un grillete. La otra opción era el reconocimiento de inocencia, porque la ley dice, cuando hay pruebas posteriores a la sentencia que demuestran que los hechos en los que se sustentó la sentencia son falsos, la Suprema Corte reconocerá la inocencia. Y la otra es la libertad con base en criterios de política penitenciaria. Pero entonces dijeron los abogados, el trámite más sencillo es que vaya a su casa por cuestiones de salud. El beneficio de la prisión en el domicilio con sustento en mi precario estado de salud. Y nos fuimos a ese, y dicen, cuando ya esté en su casa hacemos el trámite de la prisión de libertad. Y mira que llevo 4 años, 7 meses con este trámite y no puedo hacer el otro. El otro trámite es el indulto, que se lo han pedido al presidente los diputados del Congreso del Estado, diputadas y diputados, en una investigación que inició la 13ª legislatura, luego la 14, la 15, la 16, y le dijeron al presidente, los hechos son falsos, los hechos hemos investigado, dijeron los diputados, y los hechos de que acusan a Mario Villanueva son falsos, lo consideramos inocente y está por escrito, y por lo tanto le pedimos le dé la libertad vía el indulto. Y también eso se lo pidieron los senadores de Morena en un escrito que le enviaron al presidente en 2019. Y esta petición se le hicieron los diputados del Congreso en 2019. Y hay un dictamen ahí del Congreso del Estado donde dice que todos los hechos de los que me acusaron son falsos y que yo soy inocente porque pues, todo es falso. Y ese dictamen está publicado en el periódico oficial del Estado, Elder, del 29 de mayo de 2019. Así que por ese lado, pues, ¿qué puedo decir? En este contexto, ingeniero, hay quien esté detrás del alargamiento de la causa jurisdiccional en su contra, como si se pretendiera una satanización. Y bueno, de ser así, ¿de quién se puede sospechar? Bueno, en principio, jurídicamente, yo he tenido en contra de manera permanente a la Fiscalía General de la República, a través de sus agentes del Ministerio Público. Me apena decirlo, pero es real. Han estado totalmente en contra. En la última resolución que tomó la juez de mandarme al Cerezo, porque la juez ordenó que me lleven al Cerezo y que ahí compurgue toda mi pena. El Ministerio Público fue tajante. Se lo tienen que llevar ahí y todo estuvo en contra mía. La Fiscalía entonces está en contra mía con algo curioso, llamémosle así. La única prueba que presentó en todos estos años la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, es un peritaje médico de una doctora perito de la propia Fiscalía, que se llama la doctora Carla Corral. Y le salió el tiro por la culata, porque lo pusieron como perito para demostrar que yo debo estar en la cárcel. Y la doctora dice que si me llevan al Cerezo, peligra mi vida por una posible exacerbación y una crisis cardiopulmonar. Entonces lo dice la propia perito de la Fiscalía, no sé qué tanto le raspan. Quiere decir
que hay otros intereses. ¿De quién, ingeniero? Pues ¿De mira, quiénes? Roberto ejemplo. Hernández, por ejemplo, el pues, banquero Roberto Hernández. Pues yo creo que sí, porque ha tenido a uno de sus gentes muy cercanas, Federico Ponce Rojas. Hace 14 años todavía oí unas expresiones de él en contra mía. Sienten que aquello que se dijo de que, recordarás que en el Por Esto Mario Renato traía, pero todos los días, a Roberto Hernández, diciendo que era narcotraficante, y le publicaba todos los días lo mismo. Y la realidad es que pues no era cierto. Algún día se lo dije a Mario Renato, le dije, ¿cómo publicas eso que no es cierto? Pero resulta que a Roberto Hernández le metieron en la cabeza que yo fui el que estaba detrás de la campaña contra él y que los periódicos Por Esto eran míos. Y eso me lo dijo el secretario de Gobernación, entonces Emilio Chaufet, y me dijo que a Roberto Hernández me acusó ante el presidente de la República, que yo era el culpable de esa campaña en contra de él, acusándolo de narcotraficante. Y pues desde eso Roberto Hernández la agarró contra mí, injustamente, porque yo qué tenía que ver con eso. Y además Mario Renato les aclaró que no era cierto, que yo no tenía nada que ver, que era pleito de él contra Roberto Hernández y contra el presidente Zedillo, por un dinero que le debía el gobierno al Por Esto de Quintana Roo y de Yucatán. Perdón. Pero hay si quieres, si no quito mucho tiempo, hay un detalle interesante. Sí, adelante, ingeniero. Respecto a quien fue mi principal verdugo, el presidente Ernesto Zedillo. Cuando yo regreso, estando en el Ceferepsi, en la cárcel del Ceferepsi, Estado de Morelos, pues me dicen que vaya a ver, al otro día me dicen que está mi abogado. Yo dije, pues yo no tengo abogado. Me llevan y en el locutorio estaba Mariano Herranz Salvati. El verdugo. El verdugo en cuanto a la ejecución del expediente penal que fue con pruebas fabricadas. Que le vino a entrevistar acá a Chetumal, ¿no? Sí, y con puro testigo protegido. Y lo veo sentado y pues me meten al locutorio y me dice, oiga, ¿le extraña verme, verdad? Pues la verdad sí. Me dice, vengo a pedirle, fíjate nomás, el que no solo a mí me hizo daño, él le fabricó expedientes a otras como Daisy Baeza, por ejemplo, Ricardo Marín, Oscar García, el difunto ya Fernando García Salvidea, y la lista es larga. Incluyó a uno de sus hijos, ¿verdad, ingeniero? Sí, a mi hijo Luis Ernesto, mi hijo mayor, y todo con el afán de cerrarme el camino para hacerme culpable. Entonces ahí me dijo Mariano Herranz, arrepentido ya o lo que sea, me dijo, oiga, quiero que me nombre su abogado defensor para que yo le ayude a que se reconozca su inocencia. Pues ¿quién más que él? Claro. Y entonces me le quedé viendo y dije, ¿seguro? Sí, me dijo. ¿Va? Sí, me dijo. Saqué la mano, una rendija que hay en el vidrio del locutorio y le dije, viene, le metemos. Y se puso a defenderme, le di el nombramiento, hizo un gran trabajo. Como a las 3 semanas llega y me dice, oiga, me habló Liévano Sáenz, me dice. Recordarás que Liévano Sáenz fue el secretario particular de Ernesto Zedillo, presidente. Y le digo, ¿y qué pasó? ¿Qué le dijo? Me dice, Liévano me dijo que si en verdad lo estoy defendiendo, y yo le dije que sí, me dice Mariano Herranz. Y entonces me dijo que yo deje la defensa, que me retire de la defensa de usted. Oiga, don Mariano, ¿y qué le dijo? Que no. Y digo lo que me dijo. Me dijo, le dije a Liévano que se fuera a la chingada, que yo sigo defendiéndole a usted. Entonces ya le dije, mire, don Mariano, olvidando el pasado que ya es historia, y queriendo usted ayudarme a que se reconozca mi inocencia, que quien la conoce a fondo es usted. Usted en estas semanas me ha demostrado que ha sido muy leal en la defensa, no se meta en problemas conmigo, hágale caso a Liévano y retírese de mi defensa.
Me dijo, no, yo voy a seguir con la defensa. Y siguió, me ayudó mucho, pero se lo llevó el cáncer del hígado. Ya. Oiga, ingeniero, yo le pregunto, ¿se puede perdonar al verdugo? ¿Por qué no? Es una cuestión mental, Elder. Yo en la vida he tenido esa, ya no digamos, virtud, capacidad. Yo no soy hombre de rencores, de resentimientos, y realmente en la cárcel lo viví como los presos viven odiando a quien los sentenció, a quien los acusó, y viven con la mente en un caos. Yo jamás lo hice, al contrario, vivía aconsejando a los presos. ¿Para qué perdían su tiempo odiando? Pues digo, claro que se puede, porque a dos perdoné. A Mariano Herrán, porque simplemente siquiera le dije, te perdono. Le agradecí, nos seguimos de frente. Y la historia para atrás no valía. Pero además hay otro detalle. En 2002, esto que digo fue en enero de 2017. En 2012, Mariano Herrán hizo un escrito, se llama Declaración Jurada, bajo pena de perjurio, para el juez de los Estados Unidos, narrándole todo cómo fue la maquinación para hacerme culpable y diciéndole, este hombre es inocente, no incurrió en delito ni de lavado de dinero ni de narcotráfico. En la PGR se le fabricaron las acusaciones con testigos protegidos pagados por la PGR. Ahí tengo aquí, si quieres ahorita la buscan, ahí tengo la declaración jurada de él para el juez de Estados Unidos y firmada por él en inglés. Bien. Entonces le cayó el arrepentimiento y no, yo no tuve problema con él de sentir ningún resentimiento, al contrario le agradecí. Lo mismo pasó con el otro, José Luis Santiago Vasconcelos. Sí, ¿cómo no? Él era su segundo de Mariano y el que movía todos los dos. El procurador era Jorge Madrazo Cuellar. Sí. Entonces, pues era el que daba las órdenes que Zedillo le mandaba, le daba personalmente. Entonces, ¿qué pasó? Estando yo en el Reclusorio Norte en 2008, 2009, Vasconcelos decidió ayudarme. Él reconoció en reuniones que tuvo con el jefe Diego Fernández de Ceballos, el único de los políticos de este país que me tendió la mano. Por ejemplo, del PRI, todos se hicieron rosca. O sea, mi partido pues valió para dos cosas, no como partido, sino porque todos sus dirigentes, sus gentes que conocen el caso y que saben que soy inocente, todos se hicieron un lado. Diego Fernández de Ceballos sacó la casta y aún en el sexenio del PAN con Felipe Calderón, él me estuvo ayudando, apoyando. Se reunió varias veces con Santiago Vasconcelos y con mi abogado en ese tiempo, Horacio García, y ahí reconoció Santiago Vasconcelos que yo era inocente y decidió trabajar con todo lo legal porque él era su procurador en la Siedo, era el segundo de a bordo de la PGR y decidió trabajar para mi libertad y pues ya estábamos encarrilados en eso, tuvimos comunicación José Luis Santiago Vasconcelos y yo y se rompió el hielo. Yo no tenía ni un resentimiento, él tenía la preocupación que lo tuviera, le hice ver que no. Y tuve la mala fortuna que se cayó el avión donde viajaba el entonces secretario de Gobernación, Camilo Muriño. Sí, Campeche, y ahí iba Vasconcelos. Político campechano. Se cae el avión en la Ciudad de México y se murió Vasconcelos y se acabó mi apoyo. Y desde luego que no le tenía ni un rencor. Sí se puede vivir sin rencores. Sí se puede vivir sin rencores. Sí. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos judiciales, políticos y vamos a llamarle fácticos que puedan hacer, o sea, que puedan hacer viable y constitucional su lucha por un fallo a favor de usted?
Pues los mecanismos son muy sencillos, Elder. Se trata de que el planteamiento que haga yo ante el Poder Judicial Federal en este caso, tenga el sustento en lo que se llama verdad histórica y verdad legal. Ya. Y la tengo. Lo único que se requiere, y siempre lo he dicho, que apliquen la ley conforme al estricto texto de la ley en el Código Penal y con eso, y la Constitución, porque la han violado, pero... Y entonces, si aplicaran la ley como debe de ser, no habría ni un problema. Cualquiera puede entender el trabajo que hizo el Congreso del Estado, porque no está en un manejo de narración jurídica, sino de una narración de por qué los hechos son falsos. Que no hayan querido hacer hasta ahorita el reconocimiento de esa falsedad en términos jurídicos las autoridades judiciales federales es otra cosa. Es otro rollo. Sí, es otro rollo. Pero ya lo harán, ya lo harán. Ya. Hay nueva administración, hay nueva presidencia en la Suprema Corte. Una ministra, Una dama. Piña, que tiene fama de ser apegada a la ley. Y eso es importante para mí, porque tendré que acudir al Poder Judicial Federal, a la Suprema Corte. Ya. Ingeniero, en su suerte y en su infortunio, usted ha dejado claro que mucho han tenido que ver, obviamente, el expresidente Zedillo, su hermano Rodolfo, que quiso en su momento hacer negocios en el Estado. Es correcto. Y obviamente en un principio, o sea, previamente a ambos asuntos, pues el banquero veracruzano Roberto Hernández. Es correcto, sí. En ese entonces, ingeniero, en las relaciones del poder, del alto poder, bueno, por ahí pululaba, en el buen sentido de la palabra, pues un quintanarroense, Pedro Joaquín Colway, que pues fue en su momento gobernador del estado. Fue, si mal no recuerdo, el segundo gobernador del estado. Sí, es correcto, sí. ¿Hizo algo por abonar a su causa o maniobró en su contra? No, que yo sepa que haya maniobrado en mi contra, no. Yo a Pedro Joaquín le tengo pues un reconocimiento porque me abrió el camino, primero Martínez Robles, Pedro Joaquín, el camino político. Sin embargo, si vamos a mi problema, el que estoy viviendo, no, nunca he tenido algún apoyo directo de él. En una ocasión, mi esposa y mi hijo Carlos Mario se reunieron con él. ¿Lo puedo contar o ya estoy tardando mucho? No, pero ahorita aceleramos el paso de la entrevista, ingeniero. Adelante. Cuando entra Peña Nieto, nombra procurador general de la República a Jesús Murillo Caram, exgobernador de Hidalgo, que fue subsecretario de Gobernación cuando me estaban fabricando el expediente en los últimos meses que yo era gobernador. Y si alguien conocía mi asunto era Murillo Caram. Él va a verlo, Roberto Borges, el gobernador, le pide al presidente que intervenga en mi caso. El presidente le dice a Chucho Murillo, como le decíamos a Murillo Caram, que atienda a mi familia. Y él dice que primero hablen con el entonces director del Centro de Investigación Nacional, el CISEN. Van a ver al director del CISEN, le llevan documentos sobre mi caso y una carta explicatoria mía sobre la cuestión jurídica. Quedó satisfecho el señor, se lo dijo a mi esposa, por cierto, fue también el diputado Abushaki, Eduardo Abushaki. Eduardo Espinosa. Sí, a Espinosa Abushaki, que tanto me ayudó. Entonces de ahí fueron a ver a Murillo Caram, ya lo recibió. Y Murillo Caram le dijo a mi esposa y a mi hijo Mario, Carlos Mario, le dijo,
que era bueno nombrar un enlace que fuera amigo común para que tratara este asunto mío. Y entonces él sugirió que ese enlace fuera Pedro Joaquín. Esto que estoy explicando nadie lo conoce, nunca lo había dicho. Por eso se lo pregunto. Nunca lo había dicho y lo tengo que decir. Entonces de ahí, y le dijo Murillo Karam a mi hijo Carlos Mario, dile a tu papá que lo voy a ayudar. De ahí se fueron, vieron a Pedro Joaquín, le dieron una carta bastante amplia y explicativa de mi parte, de mi asunto y el de mi hijo mayor. Y estuvieron pues tal vez 2 horas, según mi esposa, con Pedro Joaquín. Pedro le dijo que el sábado siguiente se reuniría con Murillo Karam en su casa y que estaría en contacto con mi esposa y mi hijo Carlos Mario. Eso fue lo último que supimos. Yeah. La siguiente, estamos hablando de cuando entró Peña Nieto, poquito después, no me acuerdo el año, pero la siguiente ocasión que mi esposa saludó a Pedro Joaquín fue cuando toma posesión su hermano Carlos Joaquín. ¿Qué quiero decir? Que se vino el silencio tanto de Murillo Karam como de Pedro Joaquín. No los juzgo mal. Tenían una línea, como se ha llamado, del presidente, de no atender mi caso. Y entonces los dos hicieron mutis. La verdad, ni siquiera me mandaron decir, oye, disculpa, no podemos por el momento. En política hay palabras para decir las cosas sin decirlas. Hubo silencio, 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 y pues no, tengo que decir que no. La realidad, Pedro no ha abonado nada a mi causa, como dijiste. Sí, era la duda. Si bueno, abonó, ya lo dije. No. Si abonó o no abonó. No abonó y pues lo tengo que decir tal cual es. Sí. Ingeniero, en este mismo contexto, que ya estamos agotando el tema, en este mismo contexto... ¿Me permites un momentito? Sí. No, es que quiero explicarlo. Me han dicho que ustedes hagamos corte. No, es que quiero explicarlo. Sí. El sereno me hace daño y quisiera ponerme un chalequito para... Permíteme. Adelante, ingeniero. Y quiero, pues bueno, ¿qué puedo decir? No, adelante. ¿Para qué buscamos que me ponga un poco malo? No, de ninguna manera. No tengo la capacidad de ustedes de ser inmune, al contrario, el fresco está rico, pues a mí me hace daño. Continúa, sí. Por favor. Ingeniero, todos los implicados en su proceso están libres. Todos sí. Los implicados de la DEA en la operación Lipresa están libres. Todos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? O sea, ¿cuál es su conclusión así en un minuto? Menos de un minuto voy a tratar. Me acusaron de que yo apoyaba dándole protección al CIDE Ramón Magaña, alias El Metro, como dirigente de una célula de narcotraficantes del cártel de Juárez con sede en Cancún. Y que con personal del Estado y vehículos terrestres y aéreos daba esa protección. ¿Y qué pasó? Que hace años que Alcides Ramón Magaña, alias El Metro, fue exonerado de todo, absuelto y declarado inocente de los cargos, de los delitos de que lo acusaron. Y entonces, si ese señor es inocente, pues yo también. Otro ejemplo, el principal cómplice que supuestamente tuve, de eso me acusó la PGR, Fabián Campos Martínez. Fue un comandante de la Judicial Federal que dependía de la PGR y ese comandante estuvo 1 año aquí. La acusación de los testigos de la PGR dice que con él me reunía yo con Alcides Ramón Magaña El Metro en varias reuniones para ir hablando de cómo introducían la cocaína y se la llevaban de Colombia y se la llevaban a Estados Unidos. Pues Fabián Campos fue detenido también, fue absuelto, vino a Congreso del Estado,
a declarar. Y también su hermano, que también era mi supuesto cómplice, también fue absuelto. Ah, bueno, préstame tantito. Las tuve a la mano por Claro. si me lo preguntabas. Claro. Pero aquí está la sentencia, mira. Sentencia absolutoria de Fabián Campos Martínez. Mi principal cómplice en dar protección a Alcides Ramón Magaña y su gente de narcotraficantes con sede en Cancún. Y aquí tengo la sentencia absolutoria de ARM Alcides Ramón Magaña y Julio Campos, del 19 de julio de 2013. Alcides Ramón Magaña desde el 2013 fue absuelto. ¿Cuántos años llevamos? 9. Entonces, una detención como la mía injusta. Pero lo curioso aquí, yo digo curioso porque agarro las cosas, pues veo mi realidad sin calentarme de más. Mi protegido, el supuesto narcotraficante y mis cómplices absueltos. Daisy Baeza, más de 6 años en la cárcel, acusada de que hacía manejos y que me reuní en su casa con este Alcides Ramón Magaña, absuelta. Óscar García, más de 6 años en la cárcel, acusado de ser mi enlace con Alcides Ramón Magaña. Rafael Lara, expresidente municipal de Cancún, arraigado, acusado de manejos conmigo. Bueno, todos libres. Aquí lo interesante es la conclusión. ¿Qué carajos hago yo en la cárcel? O sea, si no hay sustento jurídico porque el protegido y los cómplices todos están absueltos, declarados inocentes. Ingeniero, a raíz de que se anunció su entrevista con nosotros en las redes sociales, hubo por allá una pregunta, ¿no?, de la gente en el sentido, pues pidieron que se le preguntara por qué se había declarado culpable en Estados Unidos de lavado de dinero y que si esa decisión que tomó de declararse culpable era por temor a no regresar a México. ¿Hay algo de eso, ingeniero? En parte sí, porque yo apoyé como abogado, estudié las leyes de Estados Unidos, las leyes penales, y ayudé mucho, más de 200 presos, y conocí todo el sistema legal. En Estados Unidos yo tenía las cuentas de mis ahorros de toda la vida y les interesaba ese dinero al gobierno gringo. Cuando yo le pregunto al fiscal, le digo, ¿cómo está la cuestión? Vamos al juicio y el dinero, me dice, el dinero ya no lo puede reclamar, ya está confiscado. Le digo, oiga, si no es así, en mi país le aseguran dinero, bienes, y cuando ya le declaran culpable se lo pueden quitar. Si le declaran inocente se lo devuelven, como me devolvieron algunas cosas en México. Y lo otro es que en Estados Unidos la reina de las pruebas es el testigo. Y los testigos que utilizan son delincuentes que preparan para acusarlo a uno de falsedades. Y esto lo vi con varios de los presos a los que yo asesoraba. ¿Y qué pasa en mi caso? Me entero que Irving Trigo Segarra, que estuvo en la cárcel y que él por cierto, trabajó conmigo cuando fui presidente municipal en Cancún. ¿sí? Benito Juárez, perdón. Sí, lo tenían en Florida preparándolo como testigo en contra mía. Pero me entero a través de su hermano, Eric Alfonso Trigo Segarra, hace incluso una declaración, la tengo aquí, firmada, donde dice que su hermano había decidido ser testigo en contra mía en el juicio. Pues ¿testigo de qué? En el sistema gringo preparan al testigo para que te acuse de falsedad. Y habían preparado ya a otros 2, que eran 2 colombianos,
que estaban en el mismo edificio de procesos donde yo estaba. Lo que hacen ahí es que preparan testigos que son delincuentes y si colaboran acusando a otro preso, les bajan la sentencia. Y en el caso de Irving Trigo le iban a dar unos cientos de miles de dólares. ¿Usted cree que en el caso de García Luna, que acaba de ser declarado culpable, puede equipararse a lo que usted vivió en Estados Unidos de tener que declararse culpable? No, si García Luna no se declaró culpable. No, claro, no. García Luna no se ha declarado. No. Bueno, en el juicio no se declaró. Bueno, ni declaró. Declaró su esposa. García Luna está más frito que un huevo en la sartén. ¿Por qué? Porque todo lo acusa. ¿Qué pasó conmigo? Ya me habían quitado mi dinero. Y luego vi que de acuerdo a la ley nuestra, porque se trata, esto es más jurídico que otra cosa, son los mismos hechos, mismos testigos, mismas cuentas bancarias, mismas operaciones financieras por las que yo había sido juzgado ya en México. Entonces me estaban juzgando de lo mismo en los Estados Unidos. Y lo reconoció el juez y el fiscal de Estados Unidos reconocieron que me estaban juzgando por lo mismo. Entonces para mí fue sencillo. Les dije, bueno, si voy al juicio, ya me tienen testigos que van a declarar totalmente falsedades porque el gobierno gringo, ya que entras a la cárcel, como vulgarmente se dice, no sales vivo, te quieren culpable. Entonces dije, si yo salgo culpable de lavado de dinero aquí, no tendría problema en mi país porque son los mismos hechos. Y yo ya tengo una condena en México. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Pero hay otra cosa importante. Los gringos me exoneran de todos los delitos de narcotráfico. Entonces, resulta que yo soy culpable de dinero que me dieron del narcotráfico y que me lo daba Alcides Ramón Magaña. Si Alcides Ramón Magaña quedó exonerado luego, pues no me dio ningún dinero. Entonces dije, la mejor forma que yo me regrese pronto a mi país es, órale pues, soy culpable, pues ya me habían quitado mi dinero. Pero esto jurídicamente yo lo puedo arreglar porque tengo dos sentencias sobre lo mismo, una en Estados Unidos y otra en México. Y puedo demostrar en México que los hechos de que fui acusado en Estados Unidos, pues son los mismos de aquí. Y en nuestra ley, el solo confesar que uno es culpable no es suficiente. Se necesita que haya pruebas que demuestren que la confesión es cierta. Y esas pruebas no existen. De alguna manera pensé jurídicamente y dije, esto me conviene. Porque además, repito, cómo me sancionan en Estados Unidos de lavado de dinero, de un dinero que me dieron, que surgió del narcotráfico, si me están exonerando de todos los delitos de narcotráfico. ¿Sí me explico? Sí, claro. Tiene claro, mucho... ingeniero. Gracias, ingeniero. Tiene mucho manejo jurídico, no sé si fui muy claro en la forma, pero no había otra salida, pero además era una salida que finalmente me convenía y que podría manejar yo en mi defensa en México. A lo que yo iba, ingeniero, era que, por ejemplo, a usted se le dio la oportunidad de declararse inocente o culpable. Sí. En el caso de García Luna, no. No, sí le dieron, espérame. El sistema gringo es desde el primer día que llegas, te ponen ante el juez, te dicen, el fiscal lee todos los cargos y demás, con el juez, leen los cargos y el juez dice, ¿cómo se declara usted inocente o culpable? Y todos los presos dicen, inocente su señoría, todos. Pudo haberlo hecho. Lo que ocurrió en el caso de García Luna es que sí tenía cola que le pisen. Sí había testigos para probar su culpa. El suspenso era si iba a declarar o no. ¿Sí recuerda? Sí, ese era el suspenso, si iba a declarar o no.
Pero aun cuando declarara, hay un problema aquí. Decía yo que en Estados Unidos la reina de las pruebas es el testigo. Si García Luna se paraba ante el podio y decía, yo soy inocente por esto y esto y esto, y los testigos ya dijeron que es culpable por esto y esto y esto, quien ahí va a determinar si es culpable o inocente es un jurado de 12 personas. ¿A quién le iban a creer? ¿A los testigos o a García Luna? ¿Sí me explico? Sí. Yo viví varios casos Por de supuesto, esos. porque era una vivencia, de ahí mi pregunta. Sí, viví varios casos de esos de los presos que yo asesoraba, en que, un ejemplo, un mexicano que tenía una casa de cambio en Acapulco, acusado de lavado de dinero producto del narcotráfico, va a juicio y un testigo dice que día tal, en tal fecha, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, él recibió que iba llegando este mexicano y ahí le entregó 1 kilo de cocaína y un dinero. Y entonces el defensor dice, mire, su señoría, es imposible, vea usted el pasaporte de mi cliente, él no estuvo en esa fecha. Y entonces quedó feliz. ¿Qué hizo el fiscal en ese caso, que es un ministerio público? Pidió que se suspendiera la audiencia y se siguiera al otro día. Y al otro día dice el testigo que era tamaño delincuente. Su señoría, señores del jurado, ayer me equivoqué en la fecha. Todo lo que dije es cierto, pero fue tal día, porque ya habían checado el pasaporte. Entonces, el juego de la fiscalía con los testigos delincuentes es muy difícil que cualquier acusado lo pueda resolver y pueda vencer. Ya. No sé si me explico. No, por supuesto, y le agradezco, muy claro. Ingeniero, ya para ultimar este tema, yo le preguntaría, ¿se ve usted pronto libre mediante la justicia del debido proceso? ¿Cree que esto pueda darse pronto? Mira, ¿O es escéptico? Soy escéptico porque hasta la fecha tengo puras resoluciones en que justamente se viola lo que acabas de llamar el debido proceso y se violan los derechos humanos. Pero el debido proceso es fundamental, la violación prácticamente implica la libertad. El ejemplo es esta Florence Cassés, la francesa, que se probó que había una prueba fabricada por García Luna precisamente. Sí, que involucró incluso a periodistas de Televisa, ¿Sí? Ni mencionar su nombre. Pero Y ya por sabemos. eso es que le dan, de la corte ya no dijo inocente o culpable, le fabricaron una prueba y para afuera, libre. Y en mi caso todas son fabricadas. Lo prueba que todos mis cómplices y protegidos fueron absueltos. Entonces, ¿de qué se trata? Si hay una aplicación de la ley en estricto sentido del derecho, del texto de la ley, desde luego que logro mi libertad, Elder. Y pues en eso estoy.